pasamos a la cuarta intervención de esta sesión de mañana, que va a correr a cargo de mi también compañera y colega de departamento, Marie-Caroline Leroux, profesora titular en el Departamento de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Limoges, doctora por la Universidad de Amiens en el año 2007, pertenece al laboratorio Espace Humain et Interaction Culturelle de esta universidad, de Limoges, y su principal campo de investigación es la literatura hispanoamericana contemporánea, más particularmente la literatura mexicana, centrándose en el estudio de la autora Carmen Boullosa. De la misma forma, también se interesa en el estudio del cine latinoamericano actual y parte de su reciente investigación está dedicada al cómic. De hecho, es una gran especialista del autor Ángel de la Calle. Así que, tras esta pequeña presentación, Caroline va a compartir con todos nosotros la intervención titulada París no es una página en blanco. Imágenes de la ciudad en pinturas de guerra, Ángel de la Calle, 2017. Cuando quieras. Bueno, gracias, Gloria. Bueno, con la novela gráfica Pinturas de Guerra, el guionista y dibujante español Ángel de la Calle prosigue la exploración de la relación entre arte y política entablada con su anterior obra Modotti, una mujer del siglo XX. Esa obra polifacética, a medio camino entre literatura y artes plásticas y entre historia, ficción y autoficción, transcurre en los años 80 y se centra en el destino de un grupo de artistas activistas, los autorrealistas, escapados de los centros de tortura de las dictaduras militares del Cono Sur y perseguidos por el pasado, a veces literalmente hablando, como en el caso de Marga, amenazada hasta en Europa por los integrantes del Plan Cóndor. La novela despliega un complejo entramado argumental que mezcla trayectoria individual y aventura colectiva y alterna constantemente entre pasado y presente. Las piezas del rompecabezas se van ordenando paulatinamente a medida que se aclara la comunidad de destinos de los 4 pintores exiliados: Javier el mexicano, cuyo caso es un poco aparte, Marga la chilena, Matías el argentino y Enrique el uruguayo. En su acercamiento a la historia personal de cada uno de los protagonistas, los movimientos analépticos del relato permiten el estudio de las convulsas décadas del 60 y del 70, periodo de intensa contribución de las neovanguardias artísticas latinoamericanas a la lucha política. Pero la mayor parte de la novela transcurre en París, donde convergen los 4 artistas en los años 80. Allí es donde los encuentra Ángel, proyección ficticia del autor, un joven escritor español perfectamente ajeno a las preocupaciones político-artísticas de los demás protagonistas. Las avanzadas artísticas de los años 60, a las que pertenecen los 4 protagonistas, entroncan con las vanguardias históricas, los llamados ismos, ¿sí? Cubismo, dadaísmo, etc., que eclosionaron en Europa a principios del siglo XX. Lo mismo que los surrealistas, los autorrealistas de la novela se plantean la cuestión de saber cómo va a cambiar la pintura si no cambia la vida. La ambición de las neovanguardias se cifra, como la de sus predecesores, en el deseo de suprimir la distancia entre arte y vida, pero para ellos el cambio político pasa a convertirse en condición necesaria de la revolución artística. La trayectoria de los personajes refleja la paulatina radicalización de parte de los integrantes de aquellas neovanguardias que terminaron abandonando el arte y pasaron a la militancia armada. Sus tomas de posición son difícilmente audibles fuera del contexto geopolítico específico en el que se inscriben la América Latina de los años 60-80 y su oleada de gobiernos militares. Y de hecho, estas propuestas desentonan por completo en el paisaje artístico parisino del 80 en el que se insertan.
El presente estudio precisamente se centrará en el rol de la capital francesa, que es uno de los principales decorados de esta novela gráfica. Concretamente, Pinturas de Guerra cuenta con 4 capítulos y un epílogo, y el primero se desenvuelve en Santiago de Chile en tiempos de la dictadura, en los años 70. El segundo transcurre íntegramente en París, en el presente de la diégesis, o sea, en los años 80. El tercer capítulo, objeto de una extrema fragmentación, alterna entre pasado y presente y, por lo tanto, entre un escenario francés y múltiples escenarios ultramarinos. A este capítulo le corresponde el tiempo de la memoria, entre rememoración de las condiciones de su formación como artistas y como militantes y reviviscencia involuntaria de los horrores de la tortura. Este capítulo evidencia el proyecto del autor, que con Pinturas de Guerra aporta su personal contribución a la constitución de una memoria histórica que tenga en cuenta la experiencia traumática de las víctimas del terrorismo de Estado en un momento especialmente trágico de la era contemporánea. El cuarto capítulo, bastante marginal desde el punto de vista de la intriga, es un amago de biografía de la actriz Jeanne Seberg, cuyo destino, como se sabe, fue parcialmente vinculado con Francia, desde el punto de vista cinematográfico, como protagonista de A Bout de Souffle, la obra con la que se inauguró la Nouvelle Vague, y desde el punto de vista personal y afectivo, pues allí se casó con el escritor Romain Gary, allí vivió un tiempo y allí murió. Se justifica la presencia de esta biografía por tratarse del proyecto del libro que motiva la presencia de Ángel en París. El epílogo vuelve a los cauces del principio, se sitúa en Chile en los años 2000 y le ofrece una sombría clausura al relato. Este, pues, es el marco. Más allá de la figuración de sus edificios más emblemáticos y de motivos arquitectónicos característicos de la era Haussmann, que hacen inmediatamente reconocible el telón de fondo de la acción novelesca, París se afirma, discreta pero tenazmente, como un elemento esencial en la economía simbólica de la obra. París no puede ser un decorado anodino que desfilaría detrás de los personajes. Como veremos, la geografía urbana del cómic se sustenta en la sensibilidad de los personajes y en la del dibujante, y está, por otra parte, interesada en reflejar los usos artísticos contemporáneos del espacio. Estudiaremos, pues, los distintos rostros de este París de papel, intentando poner de realce su alcance. En una primera etapa descubriremos un París fuertemente referencial, reducido a sus rasgos más marcadamente turísticos. Luego nos adentraremos en el París vivido, más que nada desde la perspectiva de los pintores exiliados, para quienes se plantea la cuestión de la habitabilidad de este espacio. Y por fin, en el París artístico. Y con esto quiero hablar a la vez de lo que subsiste de su pasado de capital artística y de las acometidas de los artistas de ficción de la novela que toman sus muros por asalto. Como preámbulo al estudio del discurso urbano que se ofrece al lector, quisiera empezar con algunas reflexiones en torno a la gramática visual de este cómic y a la manera como afecta a la configuración y estructuración de los espacios. El estilo de Ángel de la Calle es especialmente depurado. Las siluetas estilizadas de los personajes destacan sobre fondos que, si ofrecen un dibujo de entornos realistas, interesado en crear espacios gráficos verosímiles, cuando no exactos desde el punto de vista referencial, son bastante parsimoniosos. Aunque, para ser precisa, valdría decir que el dibujante alterna entre dos estrategias gráficas, predominando, como en esta diapositiva, las casillas meticulosamente descriptivas en los planos generales y en los planos de conjunto de las calles de París, y una puesta en escena sobria y hasta minimalista el resto del tiempo. Contribuye a esta empresa de depuración, aquí un ejemplo, ¿no?, de esta estética. Contribuye a esta empresa de depuración estilística el trabajo en vacío. El dibujante a menudo prescinde de líneas de clausura, como se ve aquí para los recuadros, estructurando el espacio gracias a los blancos intericónicos en las calles, o a las líneas de contorno de las figuras y de los bocadillos, o bien dejando que floten, que circulen los personajes en el espacio de la página, liberados de la materialidad de lo que en el lenguaje del cómic se designa como el multicuadro, ¿no? No sorprende en este contexto la tendencia a borrar simple y llanamente los trasfondos.
Examinemos ahora los espacios capitalinos efectivamente puestos en escena y reconfigurados dentro de la viñeta. Puestos de relieve por las abundantes reservas de blanco, constituyen otras tantas postales gráficas de la capital francesa. Pocas veces opta el dibujante por el multiperspectivismo. En su mayoría las viñetas que reconstituyen el París de los 80 adoptan un punto de vista frontal único sobre los monumentos, como si estuvieran exclusivamente interesadas en consolidar un imaginario turístico de la ciudad luz. Así, en esta plancha, la plancha 52, resueltamente silenciosa, Ángel deambula por la ciudad. Presente en cada casilla, de cuerpo entero o no, de frente, de espalda o de 3/4, se comporta en auténtico turista, alternando los escenarios entre los lugares más emblemáticos de París, la Conciergerie, los bordes del Sena, la Colonne de Juillet, la Torre Eiffel y Notre-Dame. La viñeta de Notre-Dame es la que más llama la atención aquí por su aspecto metonímico. En efecto, ahí no comparece el monumento propiamente dicho, sino una simple gárgola. Apela, por lo tanto, a las referencias culturales del propio lector, invitado a reconstituir el circuito del personaje en una página en la que el tiempo se dilata considerablemente debido a la aparente ausencia de concatenación de las viñetas. Aquí, las elipsis del relato visual acentúan el efecto postal. Esta página es, por lo demás, una excelente ilustración de la aprehensión circulatoria del espacio que domina en esta novela gráfica. Tendremos la oportunidad de volver sobre este tema. Volviendo a la plasmación de un París turístico, quiero insistir en la manera como este cómic activa en el lector, y especialmente en el lector no francés, un repertorio de referencias que se han convertido, a la luz de la globalización, en un auténtico lugar común cultural. La masificación del turismo y la circulación globalizada de los productos culturales participaron de la sobredeterminación de la capital francesa. París, capital de las artes, ciudad de los enamorados, ciudad luz, estas representaciones colectivas siempre flotan en el aire. El cine contribuye a imponerlas y Ángel de la Calle precisamente juega con este imaginario cinematográfico de París por medio de la figura de Jean Seberg, el icono de la Nouvelle Vague que tanto fascina a su ingenuo y despistado alter ego de papel que aparece aquí con gafas. Yo quiero escribir un libro glamuroso y cinéfilo, proclama Ángel. El motivo del fotograma de la escena de culto de Abu Souffle, en la que Patricia y Michelle se encuentran en los Campos Elíseos, donde la chica vende el New York Herald Tribune, da lugar a un juego de trenzado especialmente llamativo. Aquí tengo que precisar lo que es el trenzado en el lenguaje del cómic. Este término considera las redes significantes activadas por el icono texto y caracteriza más precisamente las repeticiones de motivos, ¿no? Y sus eventuales variaciones en el relato. Y este cartel pues aparece en múltiples ocasiones en la novela. En la lámina 47, la disposición del cartel en el espacio de la página evidencia la obsesión de Ángel por la imagen de Jean Seberg, único elemento decorativo de su apartamento parisino. Los ojos del lector son atraídos por el papel céntrico del cartel viñetizado, contribuyendo a la convergencia de la mirada, de los ademanes del personaje y la disposición triangular a llamar la atención sobre la fotografía. La página de cómic se convierte en pared en virtud del juego de campo y contracampo impuesto por la segunda viñeta de la primera tira, situada en un plano vertical justo encima del cartel. Así vemos lo que ve Ángel desde su cama. La fascinación por esta foto contribuye a consolidar una representación fantasmada de la ciudad en el personaje que a todas luces sale durante su estancia en busca de los espacios cinematográficos con los que alimentó su imaginario parisino. O sea que la imagen de la ciudad con la que nos confronta el dibujante es en buena medida el reflejo de la aprehensión del propio personaje, que más que como un viajero se comporta a menudo, repitámoslo, como un mero turista, limitándose su experiencia de la ciudad a un registro estético.
Los espacios urbanos que se despliegan en la novela van significativamente circunscritos al hipercentros y no saldremos más que una vez de este París intramuros, reducido a su perímetro histórico y cuajado en un pasado que termina con la Exposición Universal de 1899, o sea, con la Torre Eiffel, ¿no? Esta ciudad, la de Ángel, huele definitivamente a naftalina. En ninguna parte aparecen los nuevos polos urbanos del último tercio del siglo, el barrio de la Défense, la Torre Montparnasse, el Forum des Halles, el Centro Pompidou, nada de esto. Otra observación, Ángel se pasa buena parte del tiempo en el margen izquierdo del Sena, o sea, en los barrios más prestigiosos y adinerados, que también son los históricos barrios de cultura. De hecho, vive en el 7º distrito, en el mismo barrio donde se encuentra la Torre Eiffel, o sea, en lo que viene a ser el corazón del polo de la riqueza. Estudia debajo de las espléndidas cúpulas de la Biblioteca Nacional, lee Le Monde en el Café de Flore y recorre incansablemente los grandes bulevares nacidos de las reformas urbanísticas del siglo XIX y caracterizados por una gran uniformidad arquitectónica. Señalemos al respecto que el trasfondo de buena parte de las caminatas de Ángel termina anonimizado por el parecido de los edificios de estilo Haussmann. Y de hecho cae el personaje en la trampa de este espacio que parece repetirse, pues resulta que no vive donde cree vivir desde el principio y tan solo se dará cuenta de su error hacia el final de su estancia. Enraizada, no obstante, en cierta forma de cotidianidad, la experiencia urbana de Ángel se ancla en prácticas sociales múltiples que lo llevan a frecuentar asiduamente los cafés abundantemente representados. No tengo aquí la posibilidad de explayarme sobre el tema, pero no puedo dejar de mencionar que la dimensión textual es absolutamente capital en esta novela densa, muy documentada y de ambiciones claramente didácticas, y que las sociabilidades intelectuales del café fomentan los intercambios entre los personajes, contribuyendo así de manera decisiva a la forma dialogal de la obra. Un último aspecto del estereotipo parisino sería el propio parisino. No podían faltar aquí tipos humanos tan exóticos como la conserje racista y el taxista irascible. Con ellos llegamos a otro París más popular, el París del barrio en que se reúnen y pintan los autorrealistas, un barrio de calles pavimentadas, estrechas y sucias. No sé en qué medida será pertinente esa reflexión, pero me llama la atención que el único barrio popular que retrata Ángel de la Calle, ubicándolo explícitamente al inicio de la calle Saint-Honoré, de hecho, ya no existía en los años 80. En aquella época, esta histórica parte de la ciudad, que coincide con el barrio de Les Halles, vivía una auténtica fiebre urbanística. Ya habían sido derrumbados los pabellones Baltard y ya había sido construido el Centro Pompidou. Concretamente, el número 9 de la calle Saint-Honoré ya había desaparecido, pero comentaré este punto más adelante. A este otro París, menos ostentoso, pero también cargado de mitologías, Ángel no puede llegar solo. En su recorrido iniciático necesitará de guías. En este caso, Marga, que es quien le proporciona una invitación para el happening autorrealista. El filósofo Guy Debord cumple el mismo papel al invitarlo a participar en una deriva. Aquí un breve aparte para recordar lo que fueron las derivas urbanas teorizadas por el mismo Guy Debord en 1958, cito a Debord, una técnica de tránsito fugaz a través de ambientes cambiantes. O sea, una técnica que se basaba en deambulaciones sin rumbo destinadas a fomentar un acercamiento afectivo al espacio urbano. Pues bien, resulta que Ángel acompaña al grupo situacionista en una deriva que lo lleva hasta el barrio latino por caminos por él nunca transitados. Pero no teniendo límites la candidez de Ángel, no alcanza a entender en absoluto el sentido de gesto artístico que los situacionistas le dan a sus flâneries. La otra noche salí con Debord y sus amigos y recorrimos calles y bares toda la noche, dice Ángel. No imaginaba un París tan insólito. Fue excitante, aunque termina agotado. Fin de cita. El vocablo insólito en boca de Ángel traduce una forma de puesta en turismo de la deriva que se encuentra exotizada y no es vivida como una experiencia genuina que implique una real interacción con el medio.
Ángel, en suma, no parece dispuesto a dejar de ser un visitante. Tampoco abandona su actitud de pasiva distancia cuando su amigo Ahmed le revela las facetas sombrías de la historia de la capital, con la evocación de la masacre de los argelinos de octubre de 1961 en medio de la Guerra de Independencia de Argelia. Dicha evocación da lugar a una ilustración disonante, en abierta ruptura con la representación de la ciudad que domina en el cómic, al restablecer la espesura temporal de los espacios habitualmente neutralizados por el cliché. Pero usted no sabe nada de todo esto, ¿verdad?, le dice Ahmed a un inconsistente Ángel parapetado detrás de su ignorancia. Yo, no, es que en mi país no nos enterábamos de... Y esto es todo. Bueno, aquí termina la primera parte. Paso ahora a la segunda, en la que espero demostrar que el dibujante no se contenta con una representación convencional de la ciudad, interesada en generar un efecto de realidad o al menos un efecto de reconocimiento. El París turístico de Ángel más que nada interesa como contrapunto, como negativo del París que designé en la introducción como el París vivido. Existe una evidente constancia en el tratamiento de la ciudad vista por Ángel. Si tuviéramos que recurrir a una terminología más propia del análisis literario, podríamos decir que el dibujante adopta aquí una perspectiva exteriorizada. De hecho, en el segundo capítulo, del que van sacados casi todos los ejemplos arriba comentados, no hay instancia narrativa aparente. La secuencia se despliega sin que se perciba la presencia de un narrador. Nada de recitativos, puro dibujo y puro bocadillo. Este silencio focal acentúa la impresión de opacidad del personaje. La interioridad del joven español nos queda velada. En el caso de Ángel, no observamos, in fine, más de 2 o 3 ejemplos de subjetivización del paisaje urbano, es decir, de momentos en que la ciudad dibujada no parece pretender a la captación objetiva de la realidad, sino más bien proponerse como interpretación de la misma, y más precisamente como espejo de los estados anímicos del personaje, adquiriendo así el espacio una espesura semiótica. Un ejemplo, con esta casilla o triple casilla, según se vea, en la que el entorno urbano adquiere cualidades susceptibles de serle potencialmente aplicadas a Ángel. Esta vista al Trocadero tan solo cobra sentido si se la considera dentro del multicuadro que la contiene como elemento de una composición más amplia, esta página 75 que aparece en la diapositiva. La página es dominada por un panel en el que el personaje aparece sumido en la perplejidad, que es una actitud común en él, frente a la misteriosa caja de cigarrillos que le ha confiado su vecino. La visita del policía que lo ha advertido acerca de las actividades de sus vecinos pintores parece haberlo turbado. Al menos que esté perturbado con otra cosa, como veremos. La repetición de la postura en el tercer panel, en todo caso, ahonda en esta idea de perplejidad, posibilitando una lectura simbólica del espacio urbano figurado en las casillas centrales. ¿Qué observamos? Pues primero la extrema geometrización del espacio, a la que contribuyen tanto los lugares representados como las perspectivas y los enfoques escogidos. La forma paralelepipédica de la caja de Gauloise, la cuadrada del cartel de Abu Tsuf y el trasfondo del cartel de la película de Otto Preminger que hizo famosa a Ginsberg, a juego con el dibujo de las baldosas de la cocina de Ángel, acentúan este efecto. Por otra parte, no podemos dejar de señalar la estudiada sintonía entre la arquitectura de la página y el espacio representado. Las cualidades estructurales de la lámina, y en particular con la fusión de las líneas de contorno de las viñetas con los elementos arquitectónicos de los palacios que flanquean la explanada y la ostensible puesta en abismo de cuadros dentro de los cuadros viñetales, todo esto contribuye a alimentar la visión geométrica del espacio. Lo que se delinea al final es un entorno de amplias proporciones, despoblado y poco ameno. Me atrevo a sugerir que la ortogonalidad podría ser la forma dibujada de la monomanía del personaje, cuya aptitud por la empatía en realidad es muy limitada. Si su actitud pensativa sugiere cierta forma de preocupación por la suerte de los pintores exiliados, sus pasos, en realidad, como se ve en la tercera tira, lo llevan al cine,
y a lo de siempre, Ginseberg. Se repite este esquema más adelante en la obra, después de una discusión con Matías, en la que el pintor exiliado había evocado su drama personal, hablándole a Ángel como a un amigo. Pues después de recibir sus confidencias, Ángel se adentra en la cinemateca y sale de la sesión, como se ve aquí, como nuevo, lavado de toda preocupación y con la mente en vacío. Desde esta perspectiva, la frialdad y vacuidad de la explanada del Trocadero definitivamente podría ser el reflejo de la indiferencia egoísta de Ángel. Pero donde la aprehensión del espacio urbano se hace notablemente subjetiva es en el tercer capítulo, por razones que atañen a la perspectiva narrativa. Como vimos, la neutralidad del punto de vista narrativo impide el acceso a la interioridad de Ángel. El caso de los pintores exiliados es muy distinto, ya que el tercer capítulo opta por el equivalente a una perspectiva interna pasando por cada uno de los personajes. Se sumen por turno en su doloroso pasado. Y al cobrar el acercamiento a los cuatro personajes, formas como la del monólogo o de la carta, el relato adopta una tonalidad asumidamente íntima. Lo mismo que Ángel, estos cuatro exiliados son extranjeros en esta ciudad, pero por razones obvias no comparten su imaginario turístico de la urbe. La cuestión que se plantea para ellos es la de la habitabilidad de un lugar que no es sino un precario sustituto al centro perdido, el país que dejaron atrás. Así escribe Marga en el primer panel de esta diapositiva. El exiliado vive una vida miserable, sin idioma y comido por la añoranza, insatisfecho, creyendo que la vuelta será mañana. Y cuando la ilusión del regreso temprano desaparece, trata, para entretener la espera, de asimilarse a las costumbres del país de acogida, sin conseguirlo casi nunca. En este panel, el texto colora la imagen, invadida por un vaho de tristeza que emana literalmente del recitativo. Pasa lo mismo con Enrique en el segundo panel de esta diapositiva. En ambos casos, el texto cumple lo que Roland Barthes designó como una función de relevo, sostiene la imagen y ayuda a descifrarla de manera inequívoca. Y lo que nos dice el texto en sendos paneles es que la movilidad que caracteriza la aprehensión del espacio urbano en pinturas de guerra para el exiliado es errancia. Nada que ver con las viñetas mudas que representan a Ángel caminando por la ciudad, las cuales, a falta de texto, quedan ampliamente abiertas a la interpretación. De lo que procede, podemos inferir que las cualidades gráficas no son un elemento determinante en la génesis de un paisaje emocional. En sí, dicen muy poco. Bueno, aquí por lo menos, ¿no? De hecho, visualmente, los tres paneles que acabamos de comentar son muy parecidos. Lo que sí permite orientar la interpretación del espacio urbano como entorno hostil o acogedor, como telón de fondo o como lugar vivido, es la puesta en relación de la imagen con el texto que la acompaña o con la secuencia narrativa de la que es solidaria, como se verá de nuevo en el ejemplo siguiente. Estamos ante otra imagen de vagabundeo por la ciudad, esta vez vinculada con la historia de Matías. En esta doble página, todo gira en torno a la memoria involuntaria, la del trauma, y lo que nuestro panel ilustra son los efectos de la irrupción del recuerdo en el personaje después de una conversación con su amante. El efecto zoom de la segunda tira materializa la penetración en la mente de Matías. Una elipsis y llegamos a nuestra viñeta. Lo descubrimos ensimismado como ajeno al paisaje urbano que lo circunda y que, de hecho, parece pertenecer a otro plano de la realidad. Matías se extrae literalmente de este decorado, como lo muestra la violación de los límites del multicuadro, ¿no? Por invisibles que sean los contornos de la viñeta, nos damos cuenta de que los pies del personaje están al mismo nivel que el número de la página, que por definición es un elemento externo al multicuadro. A escala de la secuencia, el panel queda enmarcado por dos viñetas en negro que materializan el paso del presente al pasado, de París a Buenos Aires. De repente, Matías se encuentra de regreso a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde lo torturaron. París no existe más que como telón de fondo de sus lacerantes pesadillas. Lo confirma la viñeta abierta con la que se cierra la doble página. Estilizada en extremo, dibuja en negativo los contornos de la buhardilla en la que vive Matías.
El detalle de la ventana llama la atención sobre una torre Eiffel que no hace de elemento paisajístico, sino más bien de código representacional. Al enraizar la escena en la capital francesa, después de la tremenda visión de la Escuela de Mecánica de la Armada, el dibujante llama inevitablemente la atención sobre la cualidad de exiliado de Matías, sobre su doloroso y constante estar sin estar. Y lo hace de la manera más cruel, pues los cristales cuadrados de la ventana nos remiten visualmente al siniestro alienamiento de los cubículos de los presos en la EMA. La visión de la ciudad queda así fuertemente impactada por la tristeza y la soledad de las que son presos tanto Enrique como Matías, Marga y Javier. Lo es también por sus preocupaciones más inmediatas. Al contrario de Ángel, que vive en París gracias a la herencia que le dejó su hermana, los pintores tienen que ganarse la vida. Por su intermediario, descubrimos el París de la miseria, de la precariedad, de la condición obrera y de sus trabajos fatigosos. El ónfalos de la familia latinoamericana del exilio que se constituye en torno al autorrealismo es un café-galería con nombre de tango, el Mi Noche Triste. En el corazón de París existe pues un lugar inequívocamente rioplatense, en el que el tango ha dejado su impronta nostálgica, un lugar que resume y sintetiza la condición exílica. La asociación con el tango se confirma con la silente e insistente presencia al lado del bar de tocadores de bandoneón. La reinvención del espacio parisino, su latinoamericanización, por decirlo de algún modo, también toma un cariz literario, con la convocación por Marga de Rayuela, la novela de Julio Cortázar, que tiene como doble escenario París y Buenos Aires, y que tan interesada está en la imagen del laberinto urbano y en las confusiones espaciales. No me da tiempo desarrollar este aspecto, pero por lo que se refiere a Rayuela, es evidente que el diálogo intertextual va mucho más allá de la materialización en la viñeta de esta Rayuela simbólica que transforma un espacio tridimensional en geografía plana. En realidad, Rayuela es una especie de matriz, tanto por lo que de la dialéctica del acá y del allá se trata, como por lo que se refiere a las deambulaciones azarosas de los protagonistas. París es un centro, ¿entendés? Un mandala que hay que recorrer sin dialéctica, un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse, escribe Julio Cortázar en Rayuela. Así pues, interiorizado, musicalizado o literarizado, el paisaje urbano se vuelve definitivamente sensible. Al fin y al cabo, en el paso de la visión de Ángel, marcada por la ostensible neutralidad de tratamiento de los elementos arquitectónicos, a la experiencia dolorosa o simplemente emocional del paisaje que caracteriza a los autorrealistas, a lo que parece invitarnos el dibujante es a un amago de experiencia psicogeográfica, a vivir una dérive al estilo cómic. Bien, nos focalizaremos para terminar en el rostro artístico, o mejor dicho, político-artístico de París. La ciudad, en efecto, es depositaria de mitos tenaces vinculados con su pasado de metrópoli de las artes. Por otra parte, debido al enfoque escogido por el dibujante, la capital francesa se ve convertida en el plano artístico en taller a cielo abierto, en ciudad intervenida. En cuanto al primer aspecto, repitámoslo, el anclaje geográfico de la acción no es anodino. Está estrechamente vinculado con el histórico estatus de la ciudad en el ámbito artístico. Como ya expuse brevemente en la introducción, buena parte de la intriga vierte sobre los nuevos rumbos del arte finisecular y concretamente sobre el paulatino abandono del paradigma del arte comprometido en beneficio de manifestaciones artísticas plenamente autónomas que se quedan al margen de la esfera social y de la esfera política. Este desapego, por supuesto, está vinculado con el diagnóstico posmoderno del fin de la ideología. Lo que de momento nos interesa en relación con las nuevas orientaciones del arte contemporáneo es la cuestión del desplazamiento de su centro neurálgico, evocado en varias oportunidades por los pintores exiliados. Volviendo sobre sus años de formación, Enrique evoca la fascinación que suscitaba Nueva York en los jóvenes pintores de los 60 y concluye: Nueva York había matado a París.
Es un hecho conocido en la historia del arte. Nueva York se alza a partir de los años 40 y en relación con el declive del viejo mundo, sumido en el segundo conflicto mundial, como nueva capital cultural de Occidente. Marga y Matías, el ex montonero, vinculan este desplazamiento con intereses altamente políticos. Ante un crítico de arte francés escéptico y burlón, plantean la cuestión en términos claramente ideológicos. Pero al contrario de lo que afirma Adele, la portera amante del pop art, para quien elegir a París como destino carece de sentido, ya que ahora la capital del arte es Nueva York, debemos considerar que crear en París es para los autorrealistas una decisión lúcida y un gesto militante. Aunque, por cierto, quepa contemplar otro factor, su papel de tierra de asilo de predilección para los exiliados latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. La candidez está del lado de Ángel, como lo subraya socarronamente el crítico de arte Thierry Morgan. Cito, Ángel, creo que suena tonto, pero he venido a París para escribir un libro. Thierry Morgan, escribir un libro, pintar un cuadro, en París, triunfar quizá, el sueño de todos. Escriba su libro en París, amigo, al menos se lo pasará bien. Fin de cita. París para Ángel sigue aurelado con su antiguo prestigio de centro prescriptor del mundo intelectual y de las artes, pero el limitado imaginario cultural del aspirante escritor no le deja esperar más que un acceso superficial a este mundo. Ángel se cruza con Jean-Paul Sartre sin darse cuenta y charla con Guy Debord sin tener la más mínima idea de quién es. Ángel, en su acercamiento a la ciudad luz, parece condenado a toparse una y otra vez con el cliché. En el caso de los tres autorrealistas y de Javier, el pintor mexicano, la cosa es muy distinta. Si bien son conscientes de la pérdida de aura de la ciudad, logran tocar del dedo lo que fue el genius loci de la capital francesa. Para nuestros pintores, la peculiar atmósfera de París se cimentó a lo largo del siglo XX en aventuras político-artísticas, básicamente la Revolución Surrealista y el Mayo de 1968, que explican el entrañable vínculo de los cuatro exiliados con la urbe. Así, el fantasma del pintor surrealista Wolfgang Palen, que acompaña la locura de Javier, Javier es este hombre bigotudo que aparece a la izquierda del primer panel, Wolfgang Palen atrae la atención de Javier sobre un país extinto. Ya ves, Javier, París ahora no es nada, pero en los años 50, en el café te encontrabas a Jean-Paul Sartre y la Beauvoir compartiendo alcohol y odios con Merleau-Ponty. Entonces llegaba Lévi-Strauss de algún lugar del trópico con un salvaje llevándole los apuntes. De repente todos decidían ir al estudio de Balthus a ver el cuadro en el que había pintado una ninfula divina e intrigante. ¿Qué ha pasado con esta ciudad? Fin de cita. En estas casillas, el discurso de Palen no es sostenido a nivel visual, es puramente textual, ¿no? El divorcio del texto y de la imagen, o en otras palabras, del tiempo de la memoria y del presente de la diégesis, parece concretizar la desaparición de aquella ciudad de arte. De modo que si el buceo en la memoria artística de la ciudad permite recuperar algo de lo que hace el alma de un lugar por medio de lo que constituiría una forma de acercamiento estratigráfico, este acercamiento se asienta paradójicamente en un sentimiento de pérdida. Y si algo le queda a París de su espíritu revolucionario, se encuentra en sus paredes, tomadas por asalto, y en dos niveles. Me explico. He mencionado en varias ocasiones el registro circulatorio del espacio en pinturas de guerra. Este paisaje urbano móvil se presta a la requisición del espacio representado por parte del dibujante, que lo utiliza como soporte, aprovechando la presencia discreta de paredes y letreros en el último término de la casilla. La calle se convierte así en un libro abierto sobre la actualidad política, proporcionando al lector una visión alternativa de la ciudad, radicalmente opuesta a la que domina en el París fosilizado de Ángel, la de una ciudad en sintonía con el tiempo histórico. Destacan dos grafitis políticos que aluden al presidente Giscard d'Estaing y, sobre todo, referencias a manifestaciones relacionadas con la candente actualidad política latinoamericana.
La plancha 103 pone de manifiesto la existencia de fuertes redes de solidaridad con los países del Cono Sur, con carteles Les Chiliens à Paris y Liberté Chili, que llegan a saturar el espacio de las viñetas por pegadas en varios ejemplares, y también el de la lámina por la gracia del juego de trenzado y la repetición del motivo. Esta lámina, al fin y al cabo, es especialmente densa, sobre todo debido a la casi ausencia de reservas en blanco, ¿no? Con excepción de la viñeta que nos muestra de nuevo a Ángel sumido en su habitual perplejidad. La nota política a lo largo de la novela es discreta pero insistente. Así, no puede ser casual la figuración de la puerta de entrada de las ediciones Ruedo Ibérico, creadas en París en 1961 por 5 refugiados españoles que se dieron como objetivo publicar libros censurados por el franquismo. Y estaría también, no, esto no, en las viñetas, pues, que figuran grafitis políticos, letreros o pancartas, el texto visual, por designarlo de algún modo, toma el relevo del relato textual. El espacio urbano se ve invadido por el signo gráfico, subjetivado y convertido en espacio de expresión y barómetro político, y sobre todo en potencial vector de interacción con el lector. Lejos de constituir un simple decorado, los muros de la ciudad dibujada cumplen así con la misma función que los muros de las ciudades de verdad, cuando se hacen vehículo de mensajes destinados a los transeúntes y los habitantes de la urbe, una función abiertamente comunicativa. La ciudad dibujada de Ángel de la Calle, en este sentido, también es una ciudad textual. En su homenaje al arte latinoamericano comprometido, el dibujante no solo se refiere una y otra vez a artistas que se aprovecharon de los espacios de la urbe, desde los muralistas mexicanos hasta Marta Minujín, sino que se aplica este principio a sí mismo al ocupar con un discurso textual de naturaleza máximamente política, los espacios desestimados, los espacios más discretos de la viñeta, sus decorados. Y el que dichos espacios en el cómic sean de papel no le resta eficacia al procedimiento. Pasemos ahora al nivel de las peripecias novelescas y a la ocupación del espacio público por los personajes de artistas. El desdén de los autorrealistas por el elitismo y por los canales tradicionales de exhibición del arte es patente. Ocupar el espacio público es para ellos un gesto militante. Estamos, por consiguiente, ante una forma de artivismo. Si en un plano estrictamente iconográfico sus intervenciones contribuyen, como veremos, a la resemantización del espacio urbano, otrora neutralizado por la mirada de Ángel, en el plano de la intencionalidad del gesto artístico debemos considerarlos, antes que nada, como una proclama. El arte está en todas partes y el arte es para todos. En varias oportunidades se refieren así los autorrealistas a las históricas acciones artísticas de Tucumán Arde. Tucumán Arde es el nombre llevado por una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en 1968 en Rosario, Argentina. Pues una de las grandes ambiciones de los integrantes de Tucumán Arde fue encontrar vías de expresión más sencillas y directas. En el colectivo rosariano, el uso de las paredes de la ciudad fue muy consciente. Cito, se descartaron programáticamente cualquier intento de utilizar ámbitos, circuitos y soportes destinados al arte, y se eligieron en cambio los muros, los medios de transporte, cines, vidrieras, los paredones de los barrios suburbanos como escenarios propios de la vida cotidiana. El lenguaje elegido para la campaña fue el lenguaje común, recurriéndose a códigos corrientes y buscando llegar al común de la población, involucrándolo en la captación del mensaje. Importa situar dentro de un contexto más amplio esta voluntad de intervenir sobre el cuerpo de la ciudad y de convertirla en territorio compartido. No por casualidad aparece en la novela con tanta insistencia la figura de Guy Debord. Su reflexión en el seno de la Internacional letrista y de la Internacional situacionista, o como autor del ensayo La sociedad del espectáculo, es esencial para entender este afán de convertir la ciudad en espacio comunicacional, de acabar con la pasividad del espectáculo y de salir en busca de un arte auténticamente experimental.
Desde este punto de vista, el episodio en el que Ángel se encuentra por casualidad con Guy Debord y asiste a una intervención suya cumple un papel modélico. Esta intervención, muy conocida, la constituye la frase «Ne travaillez jamais», no trabajen nunca. Su aparición en el seno de la novela es perfectamente anacrónica, ya que Guy Debord no la escribió en los muros de París en los años 80, sino en 1953. Su presencia no puede tener otro propósito que el de dejar rastro de la temprana artificación del espacio parisino y de inscribir las actuaciones ficticias de los protagonistas dentro de una reflexión más amplia en torno a las modalidades contemporáneas del arte comprometido. Atengámonos ahora a las propuestas de los autorrealistas propiamente dichas y consideremos los carteles que pegan por todas partes. Unos representan el rostro del escritor francés Antonin Artaud, con quien se identifican, pero otros, los más, son obras personales, autorretratos, insistentemente tratados in absentia. En efecto, nunca se plasman en el espacio de la viñeta, donde se reducen a carteles vacíos y hojas en blanco. Punto álgido del segundo capítulo, la puesta en página de la performance autorrealista saca partido de las potencialidades de estas brechas visuales. Los amplios brochazos de los pintores se salen de la viñeta, con la viñeta a sangre de la página 65, la página de izquierda, y en las páginas 66 y 67, 4 viñetas contiguas renuncian a la clausura espacial para darse a leer en la doble página. Esta ambiciosa composición reafirma la politización del espacio urbano parisino. Viene a ser el contrapunto de otro happening, una acción punk especialmente ridícula, durante la cual una mujer desnuda termina ahogada en los escupitajos de los participantes y que simboliza la vacuidad del arte mercantil y espectacularizado que tanto aborrecen los autorrealistas. Su acción, los autorrealistas la quieren prolongar en sus respectivos países de origen, sus camaradas siendo encargados de pegar copias de este trabajo en Buenos Aires, Montevideo y Santiago. Adueñarse de las paredes de la ciudad que los acoge, hacerla suya y al mismo tiempo conectar con la patria perdida, hacer que París sea Montevideo, sea Buenos Aires, sea Santiago de Chile. La toma de espacio también debe ser vista como un gesto esperanzador en este sentido, una forma de apropiación del exilio y de reivindicación identitaria pese al destierro. Llegamos al final de este examen de París, del París de pinturas de guerra. Vimos que en su seno coexistían en realidad 3 ciudades, el París turístico y soso de Ángel, el París que llamé vivido y el París político-artístico. 3 espacios casi irreconciliables, entre los cuales, sin embargo, circula el inocente Ángel. La invitación que le regala Marga al principio de su estancia hace para él de llave maestra. Le permite abrirse a la sobrevenida de lo fortuito y acceder a realidades insospechadas que cumplen un papel decisivo en su tardía toma de conciencia de la complejidad del mundo que habita. Pero sobre todo esta llave le da acceso a un lugar que se sitúa en el centro del laberinto de calles estrechas por el que se pierde antes de llegar al happening. Y aquí tenemos que tener presente el papel simbólico del laberinto, que en tantas culturas materializa la búsqueda existencial o espiritual del individuo. Quiero hablar del Café Galería Mi Noche Triste, lugar casi borgiano, pero más que nada dickiano. Me explico. A lo largo de la novela gráfica, el protagonista lee, cita y comenta incansablemente el mismo libro, The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, un clásico de la literatura de ciencia ficción que viene a ser una ucronía, es decir, una novela que se instala en una temporalidad alternativa. Esta novela cuestiona las categorías, constantemente las categorías de lo real y de lo ficticio. Aplicarle a pinturas de guerra un filtro de lectura dickiano posibilita una nueva interpretación del espacio representado. Como ya vimos, existen fisuras en la realidad de Ángel. Así no se aloja donde creía hacerlo.
Pero hay más, pues Ángel transita por espacios que se desdoblan, como se ve aquí con el Mi Noche Triste. Alrededor del Mi Noche Triste parece que se crea un espacio-tiempo alternativo que socava definitivamente el vínculo del París de pinturas de guerra con su referente real. Para entender la coexistencia en este lugar de dos espacios incompatibles, basta realmente con mirar las dos viñetas y ponerlas al lado la una de la otra. El primer panel se sitúa en la secuencia del happening autorrealista y el segundo abre la secuencia del happening punk. En la segunda viñeta, el Mi Noche Triste ha desaparecido, reemplazado por otro bar, el Anarpunk. Ni rastro de la clientela habitual del Mi Noche Triste, que son exiliados básicamente. En su lugar, grupos de punk y cámaras de televisión que han venido a cubrir lo que va presentado como un acontecimiento exclusivo representativo de las últimas tendencias del arte conceptual de lo nuevo. ¿Y los autorrealistas?, le pregunta Ángela Thierry Morgan. Son lo que queda atrás, un sueño equivocado, asevera el crítico. Este juicio expeditivo ratifica la desaparición de cierta forma de arte comprometido. ¿Cuál de los dos mundos es el mundo real? Probablemente, desgraciadamente, el del Anarpunk, si nos basamos en lo que efectivamente era el barrio de Leal en los años 80. Y también si nos fijamos en las incongruidades, las confusiones y el peculiar halo de irrealidad que rodea el Mi Noche Triste y los que lo frecuentan. Este lugar fantaseado, precario epicentro del último sueño de los revolucionarios del arte, resignifica definitivamente el espacio urbano y revela el rol decisivo del proceso de simbolización de la ciudad luz en lo que constituye un auténtico tributo al arte comprometido. Gracias.